Aunque le tienes que dar, hay que poner en donde está la pantalla y ya se abre. Ahí está. Se ve, pero se ve como toda la pantalla de la compu. Para que se vea solo la presentación, hay que picarle donde está el icono con la pura pantallita. Mm, a ver. En Sigue. la pura presentación, ves que dice como, está como una pantallita, ahí se le pica y ya. Sí, lo veo, no he visto de manera. Ajá. Ah, no se puede saber, ¿o qué? Bueno, si no, sí, está bien. Ahí. Sí, igual corren y todo, sí. Ahora sí se puede, porque ya le puse en compartir presentación, pero no sé. Sí, sí la ¿No? vemos. Este de aquí, ¿no? Pero no está muy chiquita. No, Sigue sí bien. se ve. Da bien para verse. Nada más se ve toda la pantalla de la compu, pero está bien, sí se ve. A ver, deja intento otra vez. Último intento. Espero que no hagamos así, ¿cómo se llama? Trasplante, ¿verdad? No, seguro no. Ay, perfecto, ya ves, perfecto. Ya ves, ¿así? Sí, Ah, bueno, perfecto. Ahí sí se ve toda la presentación o también solo se ve una parte de PowerPoint. no, se ve todo, perfecto. Perfecto. Bueno, la primera parte sería muchas gracias por la invitación, doctora Regina. La verdad es que, digo, ha sido un poquito difícil por estos cambios. Ya sabes que ahora estoy en la ciudad, pero Sí. bueno, vamos a compartir la parte que nos corresponde. Pues el trasplante de células progenitoras en pediatría siempre ha sido un poco complicado el poder, cada vez hay menos, digamos, indicaciones o menos utilización, siempre además es muy difícil por la logística. Eh, Creo que ya lo han revisado, pero a final de cuentas es importante conocer que no es lo mismo todas las, digo yo, la célula madre y la célula madre de todas las madres, ¿no? Porque la célula madre totipotencial es aquella que tiene la capacidad de generar todas, como mnemotecnio, la totipotencial genera todas las células, ¿no? La capacidad de diferenciarse en una célula en cualquier capa embrionaria, ectodermo, endodermo, mesodermo, pues hace que pueda producir cualquier tipo de célula. Mientras que aquella que es la pluripotencial, pues ya realmente solo se compromete a una de estas capas germinales, en este caso una célula embrionaria, que puede diferenciarse hacia cartílago, hueso, músculo, y eso es pues la que se utiliza más en la terapia regenerativa, ¿no? Estas células mesenquimales que pueden diferenciarse a cualquiera de estas células. Y bueno, pues estas capas que sean ectodérmicas, endodérmicas o mesodérmicas, hacen que sean justamente esa capacidad de diferenciación y de regeneración, que es lo que ahora se está más en boga para la terapia regenerativa con algunas de estas células mesenquimales, ¿no? Y bueno, pues, perdón, y la célula hematopoyética, que realmente es Martín, una célula, las diapos no están avanzando. no están avanzando. Ok. No. Sí, dije, no, yo para introducción fue muy larga. Ahí Perdonen no, que ¿verdad? no están Ahí. corriendo. Ay, ya, ahí sí. Entonces, este desarrollo jerárquico, como decía, pues tiene esa célula madre potencial, pluripotencial y esta multipotencial que a final de cuentas, pues nos va dando células precursoras que cada vez son más diferenciadas, ¿no? Las características de las células progenitoras hematopoyéticas, pues tienen esa capacidad de diferenciación, de división y de proliferación. Entonces, estas células, pues, son las que nosotros utilizamos para la parte de trasplante. Hay que recordar además, si está el nicho hematopoyético ahí, ¿verdad? Se va cambiando. Sí, Este nicho hematopoyético tiene células hematopoyéticas ahí quiescentes. Esto hay que recordar que el nicho hematopoyético, pues, es como que realmente tiene una actividad muy importante, ¿no? ¿Por qué podemos utilizar sangre periférica? Pues porque esta tiene el fenómeno de homing. Para los que sabemos a lo mejor algo de trasplante, entendemos perfectamente que la señalización permite que se vayan estas células
hacia el nicho hematopoyético y este nicho hematopoyético, pues ahí se quedan las células, la mayor parte está en forma quiescente, se pueden por eso movilizar o estimular para la liberación. De aquí viene un poco el concepto del por qué utilizar, algunos dicen médula ósea movilizada, con 1 o 2 días de estimulación para que estas células que están aquí, que son quiescentes, pues puedan replicarse. Hay una capacidad de autorrenovación, estas células pueden salir a través de los sinusoides y andar circulando, y entonces pues son las que se pueden capturar en la sangre periférica para aquellos trasplantes que son de células progenitoras hematopoyéticas de fuente sangre periférica. Y entonces pues siempre están en constante movimiento. Y también a su vez cuando se infunden, que realmente la mayoría pues se infunde en vía periférica, casi nunca se infunde directamente a médula ósea, aunque todos sabemos que se puede realizar y se salta el paso del atrapamiento a nivel pulmonar de estas células progenitoras hematopoyéticas. Y por supuesto que no nada más depende del injerto que solo haya células progenitoras, sino pues, que haya células endoteliales, que el subtejido de sostén que esté en la médula, que no haya fibrosis, etcétera. En trasplante autólogo, bien es cierto, las fuentes para las funciones del trasplante serían básicamente 4, que sería erradicar hematopoiesis maligna o terapia celular en el caso de leucemias, en caso de algunos linfomas, la reconstitución inmunológica en inmunodeficiencias primarias, primarias, celular, por anticuerpos o combinada, mal funcionamiento o no funcionamiento como en anemias aplásicas, aplasia pura de side roja, anemias diseritropoyéticas. En la parte de trasplante autólogo realmente solo sirven como sostén. Es decir, cuando nosotros utilizamos en oncología esquemas de tratamiento, la mayor parte son mielosupresores transitorios de corto tiempo o mielosupresores transitorios de largo tiempo, como el caso a lo mejor de mieloides, pero no utilizamos esquemas mieloablativos, solamente utilizamos esquemas mielosupresores transitorios. Entonces no requeriríamos sostén de células progenitoras, requeriríamos sostén de paquete globular y plaquetas, que es lo que hacemos, pero cuando utilizamos esquemas mieloablativos, pues entonces requerimos, digamos, esas células progenitoras hematopoyéticas que van a dar a estas nuevas células. Y el número, bueno, este es un poco cómo ha evolucionado el trasplante a lo largo del tiempo, desde que se utilizó el HLA, en donde pues se utilizaban experimentos para ver si había injertos con la piel, es decir, pedacitos de piel se injertaban entre los hermanos para poder saber si hasta actualmente estar utilizando trasplantes, infusiones de linfocitos, se utilizó cordón, trasplante haploidéntico manipulado, no manipulado, etcétera. El trasplante autólogo tuvo un boom hacia los años 2000, un poquito antes de los años 2000, y después como que se puede utilizar. Y actualmente lo mismo, ¿no? Esta teoría, yo digo, del uso, abuso y desuso, es decir, como que utilizamos una cosa y empezamos a abusar de ella, pero después nos damos cuenta que no sirve para todo, pero que sí tiene indicaciones muy específicas. Entonces vamos aprendiendo y empezamos no a dejarlo en desuso, que fue aquí como esta caída hacia los años 2000, pero ahora otra vez estamos entendiendo que hay ciertas indicaciones. Como yo decía, pues estos esquemas mieloablativos que se llaman de esquema mieloablativo de intensidad reducida o esquemas no mieloablativos, que por definición es mieloablativo es aquel que nunca va a recuperar de sus células y que requiere un rescate con células progenitoras, el de intensidad reducida que requiere una reducción de dosis del 20% del alquilante, y el no mieloablativo en aquel en donde pues eventualmente si uno no le pone células progenitoras va a recuperar. El tema de este es que se utilicen justamente en enfermedades en donde no producen 1 o 2 líneas celulares, ¿no? Como anemias aplásicas y enfermedades de inmunodeficiencias primarias. Y como decía un poco, esta parte del registro internacional del CIBMTR, en donde pues a lo largo del tiempo, ya vemos que hacia el año 2000, la década del 2010 hacia el 2020, pues hubo un franco incremento, dejado de utilizar en algunas indicaciones que antes estaban
claras, creo que se van como volviendo más específicas. Y nosotros, como en todo, incluso en la oncología, siempre hay como grupos a los cuales uno trata de apegarse, ¿no? Lo ideal para todos los tratamientos es que hubieran las guías de práctica clínica, o bien hubiera un esquema de protocolos de atención. Eso es un poco más complicado porque requiere que se vaya juntando mucha evidencia clínica. Algunos otros, pues como ya sabemos, son ensayos clínicos, algunos otros son estudios de corte. Entonces, lo que hacen las guías, que en este caso siempre hay dos grupos como el americano, que más que americano es gringo, porque pocas veces reúnen a los grupos latinoamericanos. Entonces, como que la mayor parte del grupo es totalmente de Estados Unidos de América. Diferentes hospitales reúnen ahí su información y se van juntando todos los artículos para poder decir, ah, bueno, mira, sí trasplántalo, no trasplántalo, y si lo trasplantas, la evidencia es fuerte o una evidencia un poco dudosa, o definitivamente la evidencia dice que no. Entonces, en los trasplantes, en el grupo europeo, por ejemplo, que es uno de los que más se sigue, para tumores sólidos, las guías en linfoma de Burkitt dice, bueno, cuando tienes Burkitt en remisión completa, hay una evidencia clínica que puede respaldar el uso de trasplante alogénico, pero no es lo suficientemente fuerte. En autólogo también. Entonces, este habrá que evaluarlo muy bien para Burkitt en primera, en segunda remisión o cuando sea refractario. Ya sabemos que el concepto de refractariedad serían dos líneas de tratamiento, persistencia de la enfermedad tras dos líneas de tratamiento, y entonces es lo que ellos consideran también resistente o refractario. Entonces, definitivamente no está recomendado para cuando es refractario o resistente, y en el resto hay evidencia clínica, y si lo vas a hacer, definitivamente tienes que hacerlo bajo un esquema de atención clínica, un protocolo de atención clínica que te permite evaluar tus resultados en un largo tiempo. Y pues bueno, como Burkitt es una enfermedad que tiene muy buen resultado, pues hay pocos que se han sometido a trasplante directamente. En el caso de Hodgkin, lo mismo. Para lo génico no está recomendado, en autólogo tampoco está recomendado, en el caso de que sea refractario y evidencia clínica. Y como vemos aquí, pues básicamente en aquellos que son con recaída o refractario, existe la evidencia clínica de que se puede utilizar. Algunos otros tumores sólidos como germinales, eh, de primera línea, no. En recaída hay algo de evidencia clínica en los pacientes que son autólogos, halogénicos definitivamente no. Algunos han hecho protocolos de tratamiento, pero está en desarrollo, no hay una evidencia clínica para. Wilms, lo mismo, halogénico no está recomendado, y autólogo, pues hay evidencia clínica. Pero hablamos de neuroblastoma, en donde dice, bueno, es una terapia estándar, es decir, no puede estar fuera del tratamiento, lo mismo que para sarcoma de Ewing. Es autólogo una de las indicaciones para poder decir sí tiene que ir. ¿Qué características tienen los tumores que son sensibles? Pues siempre digo que son los blastomas, ¿no? Los embrionarios, todos aquellos que son de menos de 5 años, cuando son enfermedades de células embrionarias, alias blastomas, porque el blasto es una célula embrionaria que da origen a algún tejido. Entonces, cuando es una célula embrionaria que da origen a una célula neural, pues es neuroblastoma. Cuando da a la retina, pues es retinoblastoma. Cuando es al riñón, pues es nefroblastoma, etc. Cuando es la retina, perdón, un retinoblastoma. Cuando es PINET, que está en la médula, pues el meduloblastoma. Y si nos damos cuenta, realmente el trasplante, debido a que su, digamos, efecto es a través de quimioterapia meloblativa, pues es más utilizado en todos estos tumores embrionarios o blastomas o enfermedades como neuroblastoma, nefroblastoma en recaída, retinoblastoma cuando tienen una enfermedad eh, en sistema nervioso central, que realmente la indicación es más esa lesión en sistema nervioso central o tumor en sistema nervioso central que propiamente la retina, ¿no? Meduloblastoma, también hay evidencia clínica y poco utilizado en aquellos que están diferenciados, ¿no? Como sarcomas, osteosarcoma, sarcoma de Ewing también ha tenido mucha controversia de si se va a trasplante o no se va a trasplante, y ya. ¿Cuál es digamos, la ventaja en los de europeos?
primero que, bueno, dice, pues sí es un estándar de cuidado, tiene una indicación en base a este tipo de estudios. Puede ser grado 1 con evidencia de al menos un ensayo clínico aleatorizado, grado 2 cuando tiene cortes, casos y controles, es decir, es menos fuerte la evidencia clínica. Y el grado 3 es como cuando todos nos sentamos en la sociedad de trasplante y decimos, ¿a ti qué te parece? ¿A ti qué te parece? Pues bueno, vamos a ponerlo como indicación, ¿no? Y aquí pues dice linfoma de Hodgkin en segunda remisión, es estándar y hay un a nivel de evidencia de cortes o varios estudios de cortes en donde dicen que les va mejor que si con una quimioterapia estándar. En germinales es una opción clínica, no la podemos descartar, pero habría que evaluar algunos otros conceptos como sitios de recaída, disponibilidad de los recursos, experiencia del centro para poder hacer este tipo de trasplantes. Lo mismo que para sarcoma de Ewing, en el grupo europeo lo toman como estándar. En México siempre hemos tenido controversias, pero está más asociada a la infraestructura que a los resultados clínicos. Neuroblastoma estándar. Entonces, como vemos, ya en linfoma de Hodgkin, algunos de los estudios que dicen, bueno, la supervivencia global para recaída temprana por recaída temprana que sucede entre los 2 y los 12 meses, pues no es tan buena. Entonces, cuando es en tiempo menor de 12 meses, cuando tiene menos de 6 meses, tienes que es una recaída de alto riesgo, tienes que meterlo en remisión y entrar a trasplante. Ese es otro de los temas que tal vez no se tocan, sino solamente dicen, bueno, tienes que llevarlo a trasplante, pero hay que tener el concepto de que para entrar a trasplante deben de tener una respuesta clínica en leucemias, tener remisión completa, idealmente morfológica, después citogenética con enfermedad mínima residual y todavía idealmente molecular, ¿no? En aquellos en donde puedas tener transcritos de evolución como FLT3 o como 922, debería ser que tenga remisión molecular. Y en los tumores sólidos, pues una remisión completa o al menos arriba del 90%, pues, ¿no? Si tienen menos del 90% de respuesta o siguen teniendo enfermedad a pesar de tratar de meterlos en remisión, el trasplante no va a funcionar porque no va a poder controlar esa cantidad de enfermedad, ¿no? Y entonces esta quimioresistencia que se presenta en los pacientes, pues que por eso tienen datos de recaída o que uno entiende que mientras más resistente la quimioterapia es una mayor probabilidad de recaída, pues entonces se puede, digamos, vencer a través de elevar las dosis de los medicamentos, solo que esa elevación tiene una mala seguridad por el paciente, lo expone porque lo va a provocar una mieloblación, una destrucción de la médula, y entonces ya no se puede recuperar y por eso hay que rescatarlo con células. ¿Cuáles son los criterios? Pues esta presencia de síntomas B, recaída temprana entre 3 y 12 meses después de terminar el tratamiento, o una respuesta inadecuada tras haber iniciado una segunda línea de tratamiento, que lo pondría más bien como un linfoma refractario, ¿no? Y hay varios estudios utilizando distintos regímenes de condicionamiento. Creo que el que mejor resultado en México ha utilizado es aquel que está basado que utilizamos es BIM, pero no tenemos BICNU, que es la E, el etopósido, acitarabina, son medicamentos que sí están, pero muchas veces el tener limitado eh, algunos de los agentes de quimioterapia, pues nos hace que tengamos algunos otros esquemas de acondicionamiento, pero estos son los que en promedio les da un buen porcentaje de supervivencia. Ahora bien, pues también entendemos que el linfoma es un tumor que es altamente quimiosensible, ¿no? Por eso es que está dentro de ese grupo de poder someterse a trasplante. Y estas son las dosis que se utilizan en linfoma, con BIGNU, que pues tanto BIM como CBB utilizan BIGNU. Entonces, el problema de utilizar etopósido, estos esquemas que llevan altas dosis de etopósido, es que son pacientes que ya han tenido radioterapia, esquemas con alquilantes, y les agregamos etopósido en una dosis bastante considerable, ¿no? 800 miligramos o 2400, pues prácticamente les aumenta el riesgo de segundas neoplasias. Para sarcoma de Ewing, como decía, pues ya hay por ahí alguna revisión de las altas dosis seguidas de trasplante, en un metaanálisis, esta revisión en donde dice, bueno,
definitivamente tienes una inclinación a favor de trasplante más altas dosis de quimioterapia y rescate con trasplante autólogo, a diferencia de una quimioterapia convencional. En este, pues el riesgo con la revisión de los artículos se inclina a favor, en este que le llaman force plot, se inclina a favor de el trasplante con autólogo. ¿Por qué en México no se utiliza mucho? Pues justamente por las diferentes, digamos, limitantes en la infraestructura, que tiene que ver con la fase de congelación, la dosis, los momentos en que se envían al paciente a trasplante. Hay que recordar que para que se haga trasplante, como estamos hablando de las indicaciones y de las enfermedades, pero en esta logística de trasplante, el momento en el que el paciente va a trasplante después de haber sido radiado no favorece las dosis altas para tener poca probabilidad de fallar injerto. El tiempo que pasa entre la radioterapia y el esquema de acondicionamiento es importante. Entonces, aquellos pacientes de tumores cerebrales que han sido radiados y han pasado menos de 6 meses o menos de 3 meses, es alto el riesgo de que convulsione y que no haya injerto. Aquellos pacientes que han sido radiados como en Wilms y que van a ir a trasplante en una recaída infradiafragmática, es muy probable que retrase el injerto, que tengan injertos parciales de plaquetas y que las dosis de células que alcancemos no sean nada favorables. Idealmente, todos los acondicionamientos deben de tener al menos 4 millones o 4 por 10 a la 6 por kilo de peso, y lograr esas dosis en esas condiciones es harto difícil. Por eso se vuelve muy complicado poder hacer la parte de trasplante, aunque digan, está indicado, se puede hacer, los riesgos en ese sentido son altos, ¿no? Altas dosis de quimioterapia en linfoma refractario, pues bueno, ¿qué deberíamos de ir considerando? Pues la validación de factores pronósticos, la selección de quimioterapia de rescate, es decir, una vez que recayó, ¿qué le voy a poner? Porque lo primero que hacemos es esquemas altamente mielosupresores, como ICE, 2, 3, 4, en lo que llegan a trasplante, centros especiales para poder hacer trasplante, es decir, el tiempo en el que recae en Chiapas, pero que lo mandan a trasplante a Guadalajara, pues es importante. ¿Por qué? Porque no es el mismo tratamiento. Creo que los pacientes que van a trasplante deberían de entrar en remisión por el trasplantólogo y meterlos inmediatamente en la remisión. Porque cuando son sitios diferentes, aunque el oncólogo logre la remisión en Chiapas hoy, para mí en trasplante en la Ciudad de México estaría llegando en 2 o 3 semanas, y esos tiempos de logística son los que más, desde mi entendimiento, son los que limitan los tratamientos de trasplante. ¿Qué tipo de tratamiento puede llevar antes? Con esquemas o incorporación de inmunoterapias o terapias target en cada uno de estos. Y por supuesto, como decía, la disponibilidad de los recursos económicos en los diversos sistemas de salud, ¿no? Algunos de los resultados: el trasplante en tumores terminales ha mejorado a lo largo del tiempo, como que en los adultos o en los hayas tienen un poco más de experiencia de cómo les va a estos pacientes. Vean cómo en la línea del tiempo de la primera década de los 90, pues la supervivencia en tumores refractarios estaba por el 35, ¿no? Ni llegaba a 40. Pero también como del 2010 y el 2015 como que ha mejorado mucho con el trasplante autólogo. Entonces es uno de los esquemas poco incorporados o pocos evaluados. No solo eso, del lado derecho vemos cómo los resultados cuando es un solo trasplante es un poco menor, igual 35-40%, y cuando es trasplante en tándem, que algunos llevan hasta 3 trasplantes en pacientes con germinales, algunos grupos. Nosotros, o en lo particular, la experiencia con trasplante en tándem en germinales es que han sido 3 pacientes con un esquema que le llaman Packer para trasplante en tándem. El primero egresa en cuanto es el injerto, y de 2 a 3 semanas después ingresa al segundo trasplante con el mismo esquema de condicionamiento que se llama Packer para que se consolide. Entonces, este esquema de 2 trasplantes han tenido éxito, ha sido bueno, y aquí el tema sería únicamente la terapia de sostén, ¿no? 2 o 3 semanas con neutrófilos en cero,
es la parte en donde los riesgos para infecciones alta. Pero se puede hacer. Lo mismo para sarcoma de Ewing, donde, bueno, pues como ya vimos, el trasplante en niños, adolescentes y adultos, pues tienen dosis altas de quimioterapia. El trasplante autólogo es mejor con quimioterapia y nada más. Creo que las altas dosis de quimioterapia en Ewing, perdón, con aquellos que tienen metástasis pulmonar, pues se inclinan a la utilización de esquemas con acondicionamientos con busulfán, ¿no? Ependimomas es muy similar a lo que utilizan para pacientes con retinoblastoma trilateral, lo mismo. Inicialmente se utilizaba únicamente un esquema de trasplante, se están explorando ahora trasplante en tándem, lo mismo, dos trasplantes, uno seguido del otro, si fueran ciclos de quimioterapia, en lugar de ser ciclos de quimioterapia mielosupresora, son dos ciclos de quimioterapia mieloablativa. Aquí, como decía, el tema es tener la dosis de trasplante o la dosis de células suficientes para que empezar antes el trasplante en tándem, pues tengamos al menos dos fracciones, diríamos, de 5 y de 5 millones de células para que en el primer trasplante se rescate y en el segundo se trasplante. Eso es lo que creo que es la más limitante para poder explorar este trasplante en tándem, ¿no? Y los esquemas de trasplante, pues en tándem, igual se utiliza para el primero carboplatina tiotepatocócido y para el segundo ciclofosfamida melphalam. ¿Qué nos limita aquí para poder hacer eso? Uno, el tiotepa, el costo del tiotepa, la disponibilidad a través de los permisos de COFEPRIS y melphalam, que también es intravenoso, se utiliza, requiere permisos de COFEPRIS y es costoso. Eh, ¿Cuál es la experiencia de trasplante en este protocolo HeadStart 2? Los resultados aún son similares, es un grupo pequeño y debe de interpretarse con cuidado. Es decir, todavía no sería una probabilidad que yo solito hoy se me ocurra trasplantar un ependimoma. Creo que deberíamos de tener como experiencia por centros y después extrapolarla a hacer una experiencia a nivel nacional para poder saber cómo nos va con los ependimomas. Pero de que es una alternativa y debe de explorarse para los resultados, seguramente. Me regreso un poquito para poder decir algo que es importante. ¿Por qué tiotepa? ¿Por qué estos medicamentos? Hay que entender la penetración al sistema nervioso central. Justo el hecho de que tiotepa permita esa difusión al sistema nervioso central es lo que le hace una droga tan importante para estos tumores, ¿no? Digo, eso seguro la doctora Regina les debe de platicar mejor porque ella es experta en Y tumores. sí se los he dicho, les digo que aquí no podemos hacer buenos trasplantes para tumores cerebrales porque no tenemos la TOTEP. Se puede Exacto. conseguir más en medio privado, pero en medio institucional es casi un imposible. Y además es muy costosa, ¿no? Es costosa y los permisos para traerla es muy alto. Pero bueno, esperemos que Esperemos. podamos, ¿no? En un futuro muy cercano. Pero sí, si tienes Teotepa, creo que es mucho más fácil poder evaluar los resultados en términos en tumores del sistema nervioso central. Si no los tienes, creo que no hay mucho donde buscarlo, creo que no vale la pena. Estos son resultados en tumores cerebrales de alto riesgo en pacientes pediátricos. Vean, igual, topotecan, una droga que penetra bien el sistema nervioso central, tiotepa, melphalam y algunos otros. Este grupo o cohorte de 33 pacientes, 18 se sometieron a trasplante en tándem y pues bueno, ahí el número de eventos 13 recayeron 13, la mortalidad relacionada al trasplante fue 1 y una enfermedad maligna secundaria. Entonces, como que parece una buena alternativa siempre y cuando contáramos con vencer esos dos retos, ¿no? Tener una buena dosis de células, eh, que no lo radien y luego nos lo manden a trasplante porque pues ya ahí es complicado, tal vez hacer una cosecha. Una pequeña, ajá, exacto, justo. Lo que pasa es que fíjate que lo tienen también diseñado tanto en países europeos como en China, curioso, que Ujú, desde el momento que se diagnostica un paciente con alto riesgo de meduloblastoma o de ependimoma, en ese momento del diagnóstico ellos ya recolectaron las células suficientes para poder hacer 4 tándem, o sea, 20 por 10, o sea, es una enormidad de células. Y nosotros generalmente lo hacemos cuando ya los niños, como bien dijiste, o ya se radiaron o se van a radiar y han tenido por lo menos 4 ciclos. Entonces eso sí nos limita, deberían de ser más bien desde el diagnóstico
decir, este niño va a ir a trasplante y entonces hacer la recolección de células, pero pues nos limitan los recursos y cómo hacerlo. No todos los centros van a ser capaces de ofrecer este tipo de terapia. Sí, la ventaja cuando son niños muy chiquitos, justo que digo yo, es que son blastomas, ¿no? O sea, o bueno, tumores embrionarios. Es que los niños menores de 5 años tienen un chorro o hartísimas células embrionarias, ¿no? No sé, la verdad es que los pacientes con neuroblastoma, el que creo yo que me ha dado más dosis, ha sido así de 120 millones por kilo de peso, ¿no? Eso es tener un mundo de células, ¿no? Y te da un margen de seguridad para hacerlo bien. Cuando lo radias, sí, o sea, utilices pegfilgrastim, filgrastim, Mosovil, ciclofosfamida movilizadora, se vuelve muy complicado llegar a dosis arriba de 7 millones. Creo que lo más que yo he podido recolectar, o el grupo más bien hemos podido recolectar, han sido 8. Y ya queda uno barriéndose, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Lo segundo, creo yo que es importante. Aquí siempre hay una pelea que si el trasplante lo hace hemato, lo hace onco, creo que lo pueden hacer cualquiera, hasta inmunólogos que sepan de trasplante, pero hay que tener siempre un concepto de las enfermedades, ¿no? Obviamente, tener un paciente con inmunodeficiencia primaria que va a ir alogénico no es lo mismo, porque cuando tú como oncólogo visualizas que este paciente va a requerir un trasplante autólogo, desde el principio lo mandas a un centro, digamos, a evaluar o que se haga la cosecha. Espero, eso ya es como, digamos, que actualmente con como visualización de salud pública, de poder hacer una cartera de servicios, que si yo quiero hacer trasplante, puedo ir al hospital civil o puedo venir a cardiología o puedo venir al Nacional de Pediatría y que ese, digamos, servicio que yo requiero, que es cosecha con criopreservación, no importa que yo me esté tratando en el hospital civil, sino que puedo venir aquí, hacerlo aquí y después utilizar esas células, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a ser mucho mejor tener esa cartera de servicios o esos servicios interinstitucionales o esos servicios intrainstitucionales para que se pueda realizar esto. De tal manera que así ya no, cuando yo lo quiera mandar de Guadalajara al INP, no me digan quién lo va a pagar, cómo se va a hacer, es que aquí no está, etcétera. Entonces, ya teniendo esa indicación y esa, digamos, política de salud pública, espero ya en este sexenio pronto lo podamos lograr, pues se puedan hacer estos, ¿no? Servicios interinstitucionales sin tener que decir, ay, soy del IMSS, soy de la Secretaría de Salud, soy del IMSS Bienestar, sino en un como mundo de servicios de radioterapia, preservaciones, estudios así que no se tienen en todos los servicios porque es más caro estar haciendo centros de radioterapia, de criopreservación, de mantenimientos, que si hiciéramos centros de referencia, pues para ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más? Pues bueno, para los pacientes, como decía, en aquellos que llevan a trasplante en osteosarcoma, pues también se ha explorado, aunque los resultados no son tan buenos. Pero bueno, siempre digo, pues en osteosarcoma, cualquier cosa que hagamos, tendríamos que explorarla bien. La supervivencia de por sí en osteosarcoma no es buena, es un tumor que nos ha ido mal en oncología a pesar de los tratamientos muy bien en cuanto a la mejoría de calidad de vida, de la prótesis, de mejoría en los procedimientos quirúrgicos, pero la supervivencia sigue siendo mala, ¿no? Entonces ahí en osteosarcoma también estos anticuerpos anti-GD2 como Naxitamab tendrán algún papel seguramente más importante. Entonces, ahí igual utilizamos generalmente busulfán, melphalam, y pues más o menos han tenido resultados. En neuroblastoma, como ya decía, solo aquellos que son grupos de alto riesgo, estos de bajo riesgo y riesgo intermedio definitivamente pues no van a trasplante, pero aquellos que tienen alto riesgo tienen que ir a su quimioterapia de inducción, a su cosecha. Una vez que se cosecha en esta terapia de inducción, guardar la cosecha para que más acá adelante se trasplante. También single transplant, que le llaman trasplante único o trasplante combinado, que sería trasplante en tándem, la radiación y el mantenimiento con anticuerpos anti-GD2, que en este caso de primera línea solamente están eh,
el anti-GD2 de primera, ahorita se me olvidó, dinutuximab, como primera línea, ¿no? O sea, dinutuximab no está diseñado a lo mejor para refractario, está para primera línea, en México no lo utilizamos por los costos, y aquellos que son refractarios, pues se utilizan unos anticuerpos anti-GD2 que son diferentes, como un axitamab, que ya no está todavía indicado en primera línea, sino en aquellos que son refractarios. Entonces, este es como un poco el horizonte clínico o el camino que debe de llevar un paciente con neuroblastoma. El efecto del trasplante autólogo en aquellos contra trasplante único en el evento libres de enfermedad en pacientes con neuroblastoma, pues aumenta ligeramente, ¿no? El doctor se, se me siempre dice, bueno, está bien, aumentas del 45 al 60%, 20%, pero se te mueren 3 de toxicidad, pues tampoco está tan padre, ¿no? Esto estamos viendo, digamos, la efectividad. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que tienen menos probabilidades de recaída, tienen una mejor supervivencia, pero bueno, la mortalidad relacionada al trasplante tendríamos que cuidarla. Es por eso que es importante que los esquemas de acondicionamiento no se sobrepongan toxicidades, es decir, trasplantar Bumel y después trasplantarlo con MEC, con melfalametopósido-ciclo, la toxicidad pulmonar del busulfán más la del melfalán lo va a poner en alto riesgo. Y la toxicidad para síndrome oclusivo sinusoidal con esos dos es altísimo también. Entonces, ¿qué sería mejor? Pues utilizar tiotepa en uno y utilizar MEC en el otro. Por eso en los trasplantes en tándem utilizan ese esquema de tiotepa y después utilizan MEC sin utilizar busulfán melfalam. Si uno utiliza busulfán melfalam, pues debería de reservarlo solo para el trasplante único o para el single transplant. No lo debería de utilizar en trasplante en tándem. O si es así, explorar como grupo nacional la respuesta con ajustes de busulfán un poquito a la baja. ¿Por qué? Porque pues eso nos permitiría saber que también nos va, ¿no? Entonces, bueno, pues explorado el trasplante en tándem. Aquí vemos el evento libre bueno, la supervivencia libre de evento en 250 pacientes que fueron a trasplante en tándem y pues sí, se logra una mejoría prácticamente al 70% de la supervivencia, mientras que con trasplante único está en 50, es decir, como que aumenta el 20%. Y la supervivencia global en tándem, pues aún así sigue siendo mejor, como 65% en single y en tándem llega casi al 80%. Entonces, pues idealmente debería de ir a un trasplante en tándem. Lo que ya comentamos en los anteriores, las limitantes tumores renales para Wilms, para nefroblastoma, ya vi aquí mismo en la gráfica de la izquierda vemos que para sarcoma de células claras y tumor rhabdoide teratoide se pueden utilizar, pero no está claro el efecto del beneficio. Que podríamos evaluarlo, saber exactamente. Es que a mí una palabra que a mí no me gusta tanto es se puede, porque pues puede, todo se puede, ¿no? O sea, mañana se puede acabar el mundo, pues sí, mañana se puede acabar el mundo. Mm, pero la probabilidad de es lo que tendríamos que manejar. Si hay un paciente con un tumor rhabdoide maligno, por ejemplo, pienso yo que su probabilidad de supervivencia es cero, o sea, ya no hay forma, ya no tenemos una probabilidad de, pues valdría la pena intentarlo. Pero otra vez, no es lo mismo tener experiencia en un caso clínico que tener experiencia en dos o tres eh, pacientes en un grupo en donde deberíamos de llevar registro. Esperemos que podamos ahora sí concretar ese registro de pacientes en trasplante para que podamos tener una mejor evaluación, ¿no? De estos resultados, porque todos los grupos, a lo mejor yo tengo uno, a lo mejor en Guadalajara uno, bueno, ya es mejor dos que, ¿no? que uno. Entonces, y el único que se utiliza es el nefroblastoma, que definitivamente con aquellas alteraciones moleculares desde el inicio, aquellas, digamos, afecciones del cromosoma 1 o aquellos pacientes que tienen recaída temprana con más la alteración del cromosoma, pues definitivamente tendrán que ir a trasplante, o aquellos con una recaída hematógena que sea infradiafragmática, tendrían indicación de ir a trasplante para mejorar la supervivencia a 72%. Aquí no están comparándolo, hay que recordar siempre que el sesgo de comparar algo con nada, pues es que se ve muy bonito 72%.
¿verdad? Aquellos grupos que no han llevado trasplante a los pacientes deben de tener como 50%. Entonces, tampoco es que sea cero la supervivencia, sino una trasplante. Por eso creo que hay que evaluarlo muy bien. Aquí solamente se reflejan los resultados del trasplante en tándem, pero no se hace un estudio como comparativo de aquellos en los cuales se dejaron sin trasplante, ¿no? Para retinoblastoma igual, como decía, pero como que abordado desde el punto de vista de un tumor central, ¿no? Aquellos pacientes que tienen retinoblastoma trilateral, que son los que nosotros hemos llevado a trasplante en bilateral, no, porque pues se dan el tratamiento de cada ojo, pero aquellos que tienen retinoblastoma trilateral, con afección de la pineal, buscando, digamos, moléculas que penetren bien al sistema nervioso central y con un trasplante en tándem y rescate con trasplante autólogo. La verdad es que es un tanto controvertido. Como son pocos pacientes en la experiencia que tenemos, digamos 3 pacientes, 2 bien, uno desarrolló oclusivo sinusoidal y fallecióse, entonces complicado poder evaluar solo con 3 pacientes una experiencia así. Pero ya hay grupos que están buscando eso, cómo utilizar o cómo beneficiar a estos pacientes con retinoblastoma en términos de someterlos a un trasplante en tándem y es una probabilidad. Los esquemas de acondicionamiento, pues más adelante, esto ya no lo vamos a tratar porque pues el trasplante también puede ser para grupos con enfermedades autoinmunes, que son algo que se está como explorando. No voy a dejar tantito de compartir para ir a la parte de inmunoterapia de neuroblastoma. No sé si por ahorita vayan teniendo alguna duda en lo que pongo la otra, ¿cómo se llama? Presentación. Doctora Sí, Regina, otra. Eh, Mira, si la tienen indicación para, poco ajá, sí, tiempo, me dicen, yo porque ya no, yo me preguntando, mira, por ejemplo, no sé, en tu centro, en el nuestro, hablando de tumor de nefroblastoma, específicamente cuando estabas platicando de eso, será una indicación solamente en una segunda recaída, porque en una primera con la quimioterapia, como bien dijiste, pues volvemos a alcanzar la recuperación en un 80% de los pacientes, con la solo quimioterapia, sin someterlo a trasplante. Entonces, aquí en nuestro centro, hablando de tumor de Wilms exclusivamente, no sería en la primera recaída, sería en la segunda recaída, donde sí pensaríamos ya en un trasplante como tal. No sé en Teletón si lo manejaban en primera recaída, pero suelen responder bastante bien los Wilms a quimioterapia otra vez. Lo mismo los germinales generalmente, tanto extracerebrales como cerebrales, solamente se van a trasplante cuando ya van a la segunda recaída, porque en la primera recaída vuelven a tener un rescate muy bueno solo con quimioterapia. Entonces sí, sí, lo mencionaste claro que estaban poniendo la gráfica separada de la quimioterapia, pero si las juntáramos yo creo que estarían no muy diferentes. Sí sería algo para valorar. En esos dos tumores en específico, es como un comentario, pregunta, ¿no? ¿Cómo fíjate lo que cómo lo haces la ustedes? experiencia en WIMS es como que buena, porque son poquitos pacientes, de hecho, como que la buena supervivencia que tienen con primera línea, que es casi del 90%, es buena. ¿En cuáles se han ido a trasplante? Aquellos que tienen recaída infradiafragmática y o pulmonar, dos, que han sido 3 pacientes en 4 años. Y uno de ellos que recayó y que fue directamente en la condición de poderlo meter a trasplante fue como la experiencia del centro, digamos, de su centro, de donde lo mandaron, que todos los pacientes con recaída, porque iba de Pachuca, les iba muy mal. Por eso creo que el papel que juega la experiencia de los centros es importante. Entonces, todos los que les habían recaído de Will, por lo que entiendo, era 0% de supervivencia. Por eso decidieron mandarlo. Y el otro, porque sí se evidenció alteraciones moleculares del cromosoma, Ok. ¿no? Entonces, cuando tienen esa alteración, Estamos a punto nosotros, Martín, ya lo estamos viendo con genética y ya estamos a punto de que nos empiecen a hacer también a nosotros la parte molecular en Wilms. Entonces ¿no? ya Ese creo que podremos sería, tomar, para tanto para estadiajes 1 como 4 poder tomar mejores decisiones al diagnóstico. ¿verdad? Recibir tanta intensificación o, ajá, ¿Se ve la apenas, pantalla con neuroblastoma de alto riesgo? no. ¿No? Mm, terapia dirigida, ¿no? Ok.
¿Qué será? Dejar de compartir. A ver. En donde le aparecen las opciones de compartir. Ah, ya. Ujú. Share. Sí, parece que es la plebe. Listo. Ya. Allí. Sí, ¿Eso sí se ve? sí. Ahí Perfecto. estamos. Ya. Sí. Sí. ¿Bien? Se ve con toda la Doctor, computadora, pero arriba le aparece opciones de presentación. Creo que ahí puede quitar la vista de moderador para que se vea como completa Audio, la... video, participantes, chat, share, control va a remoto. ser la barra superior. O abajo de la diapositiva donde están los tres puntitos. Ajá, Ah, ahí. Ocultar vista de moderador. Ajá. anda. ¿Estamos? Perfecto. Sí. Bien. Bueno, pues esta terapia dirigida a neuroblastoma y bueno, como para que sé que vamos contra el tiempo, porque me faltan, ¿cuánto? Hasta las 9 de la mañana, Sí. pero esta replicación de células, ustedes ya lo saben, no vamos a hablar de eso. ¿Qué capacidad o qué caracteriza el cáncer? Así como definición es la capacidad de invasión, diseminación, metástasis. Las células se vuelven inmortales, es decir, no entran mecanismos apoptóticos, se evaden el sistema inmunológico. Para que se desarrolle cáncer hay diferentes factores, los factores propiamente del paciente y los factores de las células tumorales. Los factores de los pacientes, pues alteraciones genéticas, por eso cuando dicen siempre hay alteraciones que aumentan el riesgo de desarrollarlo, como linfomenia, ataxia telangiectasia, síndrome de Down, alteraciones que tengan que ver con la reparación del DNA, como anemia de Fanconi, o alteraciones del sistema inmunológico, inmunodeficiencias primarias, VIH, inmunosupresión prolongada, y todas esas tienen en común que es evadir el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, estas alteraciones genéticas que no vamos a entrar, también la enfermedad tiene alteraciones citogenéticas y moleculares, digamos, particulares que los hacen susceptibles de blancos terapéuticos, y ambos, tanto la combinación paciente-enfermedad, nos va a dar una respuesta al tratamiento, y un margen de toxicidad o un margen de seguridad. Por eso cada paciente es único, porque aunque conocemos que es el neuroblastoma de alto riesgo, etcétera, pero no es el mismo neuroblastoma de alto riesgo, etcétera, en Juanito Pérez, ¿no? Entonces, cada uno de estos, esta combinación es lo que los hace únicos. Esta curva de crecimiento logarítmico, que es la curva de crecimiento gompersiano, que sabemos que es lo que va a dar esta proliferación logarítmica de las células tumorales, es justamente lo que queremos es hacerlo a la inversa, ¿no? Aunque más rupestre y rudimentario la explicación, lo que quisiera como plasmar es que cuando tenemos una carga logarítmica en el lado izquierdo muy bajita, no es que estén curados, es que tenemos detecciones de enfermedad mínima residual que son tan bajas que no podemos ya detectar una o 10 o 100 células, sino que pues eso ya no existe. Si tuviéramos un estudio tan sensible, estaríamos más seguros de que ya no requiere tratamiento. Cuando hay alteraciones de los laboratorios o imagen, biometrías hemáticas o PETs, pues es una mayor cantidad. Y nuestro trabajo es justo con las herramientas terapéuticas que tenemos o las terapias que tenemos, hacer estas combinaciones para llevar a los pacientes en estas dos fases de inducción y consolidación o de inducción y remisión hasta tener una carga logarítmica que idealmente debería ser cero, ¿no? Entonces, cada uno tiene su papel. La quimioterapia y la cirugía son como esquemas que se utilizan mucho en inducción: bajar cargas tumorales, bajar cargas logarítmicas, hacer una remisión macroscópica de la enfermedad digamos, morfológica. Radioterapia siempre se utiliza en pacientes que queda poquita enfermedad, quimioresistentes, con algo de tumores en el borde quirúrgico o tumor cerca del borde quirúrgico. Para eso es la radioterapia. Y la inmunoterapia celular o humoral, ya sea con células TICAR, con trasplante, con anticuerpos o sirve para aquellas enfermedades que es muy poquito, ¿no? Em, ya hablamos, bueno, de neuro no vamos a hablar mucho, ya sé que ustedes saben mucho de neuroblastoma. Vamos a ir como que directamente a cómo utilizar en esta parte naxitamab.
Y bueno, estos son todos los que tiene que ver uno para poder decir si es alto, si es intermedio, si es de alto. Nosotros utilizamos el Children's Oncology Group con riesgos intermedio o alto. Y aquí en la fase que comentábamos, la terapia de inducción dice 2 ciclos de inducción, sobre todo por aquello que dicen que puede haber todavía células circulantes o en la célula que pueden estar circulando por sangre en el momento del diagnóstico. Es como meterlo en remisión macroscópica de la sangre periférica para que se haga la cosecha después del segundo ciclo. Utiliza uno esta como esquema de ciclofosfamida como movilizador y por eso después del ciclo 2 es cuando se hace la cosecha de células progenitoras que vamos a utilizar hasta después del ciclo 5, ¿no? Esta primera terapia de inducción, como ya les decía, es es quimioterapia con cirugía. Entonces, es una terapia de inducción, lo mete uno en remisión y después viene la consolidación. Aquí en este esquema solamente se planteó inicialmente un trasplante autólogo, ya vimos que si ahora es en tándem, que está dividido este trasplante en tándem, es mucho mejor y después la consolidación con radioterapia, que hasta ahí llegamos prácticamente en México. Algunos grupos que utilizan este ácido retinoico para la consolidación post y ahí llegamos. No tenemos otras herramientas. ¿Qué se ha estado utilizando? Trasplante en tándem para después ir a radioterapia o bien el uso de inmunoterapia. Esta inmunoterapia puede ser como algo explorada, más bien como una segunda parte en la consolidación. Justo en esta parte de consolidación es cuando lo están sacando de ir a trasplante single o doble, y en esta parte es donde entran directamente a naxitamab. Cuando van en primera línea, todavía no están, digamos, todos los estudios desde mi perspectiva, como para decirlo, ya mételo desde acá. Pero si hay una mala respuesta y este paciente no puede ir a trasplante porque tiene menos del 90% de respuesta, pues entonces ya se consideraría refractario y ahí sí tendría que ir directamente a naxitamab, un neuroblastoma refractario que tiene progresión antes de ir a trasplante. O si hace trasplantó y que por acá tenga recaída, también tendrá indicación. Como les decía, solo dinutuximab en primera línea después de un trasplante y radioterapia es cuando está indicado como primera línea, ¿no? Naxitamab está en aquel que es refractario, que tiene progresión o que tiene una recaída post-trasplante. Algunos en esta parte, cuando tienen mala respuesta, ya lo ponen como refractario y ahí es donde utilizan naxitamab. Estos son como dirían los héroes de la película, ¿no? Porque a veces uno piensa que es el anticuerpo, pero realmente el héroe de la película de aquí son el sistema inmunológico. Toda esta interacción hay que recordar que no solamente es humoral, celular, pero también la interacción entre estas células tumorales y el reconocimiento es lo que hace propiamente que el sistema inmunológico sea quien controla el tumor, no al revés, ¿no? Y que cuando no se lleva a cabo, pues existe este mecanismo de evasión tumoral en donde, bueno, pues las células las células inmunológicas celular, NK, linfocito, T citotóxico, no pueden reconocer a las proteínas de las células tumorales por medios de mecanismos de evasión tumoral, etcétera. Bueno, digamos, sistema inmunológico creo que es como lo que a mí más me encanta porque entendemos que un tejido normal, a través de diferentes mecanismos de alteraciones, se altera el mecanismo apoptótico, hay mecanismos externos que provocan carcinogénesis como radiación, infecciones virales, pues hacen que las células estén transformadas. Pero eso no quiere decir que nos va a dar cáncer. Esta fase que es como la gris o como la de latencia, podría tener una evolución hacia eliminación. Cuando nuestro sistema inmunológico con linfocitos T, CD8, NK logran reconocimientos de estos antígenos de superficie, péptidos o moléculas de superficie y llevan a cabo que le llaman edición del cáncer, ¿verdad? En donde estas células tumorales de acuerdo a esta inmunoterapia adaptativa, logran la supresión extrínseca de esas células. Nunca nos llegó a dar cáncer, ¿no? Que eso es lo que en el día a día nos va pasando. Por eso la gente que tiene un sistema inmunológico también no desarrolla cáncer. Aquellos que no tienen un buen sistema inmunológico con VIH, mecanismos de inmunosupresión o incluso hasta depresión, dicen por ahí, pues no se logra. ¿Por qué? Porque esos
son tan lentos, están tan deprimidos esos NK o CD8 que no logran esa remisión. El equilibrio es cuando ninguna de las dos fuerzas ganan. Yo digo que este sería como un ejemplo biológico de la vigilancia. Terminó su tratamiento, por ahí están las células, está en una fase de equilibrio, por eso algunos recaen a los 2 meses, otros a los 6, otros a los 8. También existe el por qué este tumor, digamos, está como estático, pero también está generando resistencia o las células inmunológicas lo tienen que reconocer y eliminar. O bien, si son superadas, pues entonces se lleva a cabo una progresión, ¿no? Un escape de los mecanismos de evasión inmunológica y lo que se lleva a cabo es la promoción de crecimiento tumoral. Hay escape de estas células y pues por eso eh, se empieza ya un crecimiento logarítmico. ¿Cuál sería la fase que con medios de inducción pues los llevamos a una fase, digamos, de equilibrio y después con mecanismos inmunológicos o con anticuerpos o con ayudándole a los sistemas inmunológicos, permitimos que esa fase de equilibrio termine en una eliminación y supresión extrínseca del tumor, ¿no? Creo que ya no avanzó. Perdón. Y hay diferentes fases por las cuales ya ven que cuando uno estudia inmunología en la parte tumoral, existen mecanismos a través de acciones citotóxicas, a través de mecanismos directamente celulares, un reconocimiento de células de linfocitos T, capacitación interna o extrínseca. Para eso se utilizan terapias con TCAR para reconocer algunos péptidos de superficie, a través de citocinas mediadas por anticuerpos, reconocimientos de antígenos tumorales, células presentadoras de antígeno, que van a ayudar a este linfocito T a reconocer al tumor para que una vez que se lleve a cabo la interacción antígeno-anticuerpo, estas células sean eliminadas. Y el anticuerpo, pues como su nombre lo dice, MAP, monoclonal antibody. Acuérdense, key va precedido de un prefijo, que es como contra lo que va dirigido, si es tumor, si es un target, si es un, ¿no? Y antes de eso, si es humano, si es quimérico, y ya, entonces, por eso siempre dicen rituximab, naxitamab, dinutuximab, porque son anticuerpos dirigidos contra el tumor o contra blancos terapéuticos. Tiene un porcentaje que está humanizado. Bueno, sirven para pacientes que tienen neuroblastomos, osteosarcoma, tumores positivos de discialogangliósido. ¿Qué hace? Pues bueno, es importante que entendamos que también así como el linfoma de Hodgkin, ahora se ha estudiado mucho el microambiente tumoral, en donde la cantidad de linfocitos T o qué tan rico sea de linfocitos T, estroma o este microambiente tumoral, pero también permite la evolución buena o mala o diferenciado de neuroblastoma. Por ahí hay varios estudios en donde una cantidad mayor de linfocitos T permite que sea una mejor respuesta. Y entonces, bueno, vean cómo hay esta fagocitosis dependiente de los factores, la calcirreticulina, el anti-GD2, desencadena citotoxicidad a través de estos mecanismos de reconocimiento. Hay diferentes fases o diferentes estudios, como que desde que empezó en los primeros años hasta que ha empezado su utilización ha sido corto el tiempo. Se llama Danielsa, porque por ahí que la hija de quien lo descubrió es Daniela, entonces por eso le dejó Danielsa. Hay los esquemas de incorporación de quimioterapia al tumor propiamente, fue en base a esto. Lo que se vio es que todos los pacientes que iban en primera remisión completa les iba mucho mejor que aquellos que eran en segunda o mayor remisión completa. Entonces vean la gran cantidad de diferencia que existe cuando se van en primera remisión o aquellos que son más. Se tiene que hacer que cuando tienen una enfermedad que es refractaria, todavía osteomedular, o sea, en hueso o médula, y que no ha tenido remisión, pues se tiene que utilizar como un neuroblastoma refractario. Pero que cuando van pronto con naxitamab, pareciera que les va todavía mucho mejor que si se esperan a eso. Y bueno, esta es la monoterapia. Realmente se empieza a estimular el sistema inmunológico 5 días antes para que la terapia con naxitamab, que lo que uno debe de completar son 9 miligramos por kilo. Hola Martín, soy Ana, ¿cómo estás?
Hola, Una Ana. gran, una gran disculpa, pero ya tenemos aquí toda la fila de los que pasan visita Ah, presionándonos para terminar. no, pues adelante, si gusta, luego lo Les vemos, pedí no 5 se minutitos, preocupe. pero ya nos los pasamos Ya. y sí, ya No, están. no, perdón, al Bueno, contrario, muchas gracias, ¿no? No, gracias a ti, Gracias a ustedes. doctor, disculpas. qué pena. No, La al verdad es que esto es algo contrario, súper valioso. A ver si luego damos un tiempito fuera. De aviso si pena logro para tener. ustedes. Es algo que tenemos que terminar. ¿Va? Vale, muchas gracias, Regi. Perdóname, Gracias. otra vez, disculpa que me haya extendido, pero bueno, No, la verdad es que es un honor, pero pues definitivamente no depende de mí. Hay otras personas que ya es mucha la presión, créemelo, si no, no vale, hubiera habido la interrupción. no te Gracias. preocupes. Muchas gracias. Bonito día, bye. Gracias, bye. Igualmente.